Bien, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con un tema verdaderamente que te impacta, que te llama a pensar, que te llama a cuestionarte si estamos ante un mundo lógico, ante un mundo realmente cuerdo o ante un mundo que poco a poco va perdiendo esa conexión con la realidad. Y se trata el tema que vamos a hablar hoy de una obra de arte que fue vendida en el 2021 por un autor conocido como Salvador Garó, que es un artista italiano, que vende una obra a un precio de 15.000 euros, pero que la obra no se ve. La obra está, pero no se ve. ¿Cómo concebir eso en el pensamiento diario, en el pensamiento lógico, por decirlo de alguna manera, de que tú tengas delante de ti algo que no percibes físicamente? Estamos acostumbrados a ver las obras de arte en cuadros, en esculturas, en diversos formatos, pero cuando te hablan de una obra que no se ve, realmente te llama la atención, te impacta, incluso te hace esbozar una sonrisa de suspicacia, como diciendo: ¿de qué me estás hablando? Me estás tomando el pelo. Pero no es así. Este artista conceptual italiano vendió una obra que no se ve en 15.000 euros en el 2021. La obra se llama Yo Soy. ¿Qué pasa? Que este artista entra dentro de la corriente del conceptualismo, la corriente del arte que surge como corriente filosófica aproximadamente por la Edad Media. O sea, donde se decía que, por ejemplo, uno puede hablar de la palabra humanidad como concepto, pero en realidad no existe, que son palabras que el hombre se busca para designar un objeto, para designar una situación, pero que en realidad no existe. Y por ahí más o menos iba la filosofía del conceptualismo en aquella época. Le estoy hablando aproximadamente de la Edad Media. Pero el conceptualismo como corriente artística, como forma artística, toma auge en los años 1960, 1970. Es decir, que el trabajo de Garó, este artista italiano, pretende ser un desafío para la obra de arte como la se concibe o como la concebimos nosotros desde que entendemos lo que es arte. O sea, ese patrón que tenemos del cuadro, de la escultura, se rompe con ese patrón, se rompe con esa forma de expresión y se impone o se trata de expresar el arte de otra manera. Ahora bien, el conceptualismo sostiene eso, lo que sostiene en parte esta idea del conceptualismo artístico contiene elementos del conceptualismo filosófico. O sea, que no todo lo que se expresa, no todo a lo que tú le das un significado, tiene una presencia real. Y ponía el ejemplo de humanidad, pero existen otros ejemplos que se plantea que son solamente palabras que existen fuera de nuestra mente para determinar un concepto, por ejemplo, belleza, animal. Yo puedo decir belleza, pero es una palabra que yo utilizo para determinar un concepto, pero en sí, ese concepto, eso no existe.
Y de ahí se basa el conceptualismo. En decir, yo tengo una obra, pero no existe. ¿Y cómo yo puedo validar entonces que esa obra es real? ¿Cómo yo puedo validar que lo que le estoy mostrando o lo que le quiero vender a una persona como obra, aunque no la vea, existe? Pues bien, se emite un certificado de autenticidad. El artista, la galería, la fundación que lo respalda, emite un certificado donde describe la obra. Esta es una obra que representa una escultura de tantas dimensiones que debe ubicar en el espacio expositivo un área de tanto por tantos metros y significa esto, y te describen la obra. Ese certificado oficial, ese certificado que emite la fundación, la galería, el autor, es lo que cuenta por encima de la obra. O sea, la obra está, o el certificado dice que está, pero realmente el concepto de la obra tiene el valor como obra, no la obra en sí. Ese es el conceptualismo. Ahora bien, esta corriente surge en los años 1960-70 y primero nos plantea, la idea es la obra. La idea es la obra y el concepto está valorizando la obra que no es. Que puede ser un objeto físico, una fotografía, una ilustración o el texto de lo que estoy representando. No tiene por qué ser la obra física. Nos está mostrando también un cuestionamiento del arte, como se conocía hasta antes de 1960-70 que surge esta tendencia, un cuestionamiento del arte, un cuestionamiento de la sociedad, porque no debemos nunca olvidar que arte y sociedad van unidas. Arte e ideología, aunque parezca que no, van unidas. Y existe un cuestionamiento en este tiempo, en los años 60 y 70, de la sociedad de consumo, de la sociedad del arte como objeto vendible. Y surge entonces el conceptualismo. Ahora bien, existe un antecedente a este conceptualismo. Existe unos personajes y unas obras antes de este conceptualismo así abierto, así crudo, radical. Y es una continuación este conceptualismo del espíritu provocador que comienza a manifestarse en este tiempo contra el arte conocido y que se manifestó por primera vez en Marcel Duchamp. Y todos conocemos la historia de Duchamp cuando en una exposición colocó un urinario. Esto fue en 1917. Un urinario común y corriente en un espacio de una galería. Él llamó a esta obra La Fuente. Y ese urinario, desde el momento que él lo coloca en una galería donde está todo un área que se supone que se exponen áreas de arte, hay obras de arte por todos lados, hay otras obras de arte puestas en sus bases allí, y él coloca dentro de en una de estas bases su urinario como obra de arte. Ya desde el momento que tú colocas la obra, el urinario, como obra de arte, con tu nombre, con tu firma, con un título, se llama así, Fuente, en una galería, la percepción que se tiene ya no es que seamos simplemente un urinario, sino que ha sido trasladado como una obra de arte. Otro que elaboró también
obras de este tipo fue Joseph Kosuth, con una obra conceptual llamada Las Tres Sillas. Joseph Kosuth en el 1965 nos muestra una silla real. Nos muestra la foto de la silla, al lado de la silla. Y nos muestra una descripción de lo que era la silla. Entonces tú tienes que ahí discernir. Estás delante de una silla, cuando ves la silla real. Estás delante de una silla cuando ves la silla en una foto. Y estás delante del concepto de una silla cuando estás delante del texto que pone al lado. Y ahí entra un rejuego con el espectador. Un rejuego para que tú definas qué silla. O es la silla real, o es la silla en la foto, o es la silla en el concepto, o las tres son sillas. Ese fue Joseph Kosuth. Existen otros exponentes de este tipo de arte conceptualista. Pero, ¿qué motiva el surgimiento de este tipo de arte tan irreverente, tan rebelde y a la vez tan poco entendido o tan poco aceptado por algunos? Y cuando nos remitimos a un público que no recibe una educación o una dirección en cuanto al análisis del arte, puede ser hasta para muchas personas objeto de una sonrisa burlesca. El contexto histórico de los años 60 y 70 es un mundo que vivía en transformaciones constantes, transformaciones sociales, protestas contra la guerra de Vietnam, todos conocemos eso. Un movimiento estudiantil como el del mayo del 68 en París. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Ese es parte del contexto histórico. O sea, es una sociedad en efervescencia, una sociedad en cambio, y el arte no podía quedar relegada detrás. El arte es esta forma de arte conceptual es una protesta. Como mismo se protestaba contra la guerra en Vietnam, se protestaba contra la manipulación del arte que se estaba haciendo. Las galerías, los centros compradores de arte, la comercialización del arte como parte de una sociedad de consumo. Entonces, este es el contexto histórico. Todas estas, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, estos movimientos estudiantiles de mayo del 68 en París. Está el contexto político, que no se puede obviar cuando tú analizas el arte. Cuando tú estás delante de un cuadro y dices, bueno, ¿qué contexto? ¿Qué me está dando la obra? ¿Sobre qué situaciones giraban en torno al autor que hizo que la obra fuese de esta manera? Incluso el arte, ya no conceptual, el arte abstracto, tiene en lo que lo rodea, un contexto histórico, un contexto social que hace que surja como arte abstracto. Que eso podemos hablarlo en otro momento. Ahora está el contexto político, si continuamos hablando de esta obra de arte conceptual, que era la Guerra Fría. Un contexto de polarización entre un mundo capitalista, un mundo hegemónico por Estados Unidos con sus representantes y un mundo emergente socialista, también con un poder militar. Y esa situación de Guerra Fría, de constante estar pensando qué puede suceder en un momento determinado entre estas dos naciones, y desarrollándose todo un sinfín de guerras también ideológicas para imponer cada cual su criterio. Entonces, está el contexto artístico. ¿Cuál es el contexto artístico? El conceptualismo como arte había pasado antes del conceptualismo habían pasado diferentes
movimientos, el dadaísmo, el minimalismo, el pop art, etc. Todos estos sismos que nosotros conocemos. El conceptualismo hereda de ellos, hereda del dadaísmo, hereda del minimalismo, hereda del pop art y de otras corrientes y otras tendencias que existieron antes del conceptualismo. Y hereda de ellos la idea de desmaterializar el arte. El arte no tiene por qué ser un cuadro. El arte va más allá del objeto físico. Ya el objeto físico no es importante. Entonces, esa época se resume como que ya el arte no tiene que ser bonito, que el arte tiene que hacernos pensar. Entonces, cuando vemos todos estos elementos que se unen, un elemento social, lucha contra la guerra, no mencionamos el movimiento hippie en Estados Unidos, no mencionamos, o mencionamos, mejor dicho, el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, liderado por Martin Luther King y todas estas personas que se dedicaron a reclamar el derecho de la raza negra a tener una vida más activa dentro de la sociedad norteamericana. Está también esta polarización entre las dos naciones, la Guerra Fría. Y culturalmente está esta lucha, esta idea de que el arte no era más que un objeto vendible como se vende cualquier cosa en una sociedad de consumo y por tanto no debía ser así. Y todos estos sismos que existieron terminan para el conceptualismo en esta idea de desmaterializar el arte. El arte no tiene por qué ser material y por eso nos encontramos ahora ante una escultura que hay un documento oficial que me dice que ahí está la escultura, cuánto mide, cómo debo colocarla, pero no existe. Lo que existe es el concepto, lo que existe es la idea. Y así cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de que el mundo evoluciona y a veces pensamos que involuciona, pero no. Todo lo que sucede en el arte, como sucede también en otras áreas de la vida, tienen contextos, tienen referentes, son consecuencia de situaciones que se van dando. Por ejemplo, y lo leía recientemente, que parece que no tiene que ver, pero sí. Usted va, ¿qué va a hacer un museo dentro de unos años para que una persona se detenga a contemplar una obra de arte? Y usted me puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué va a hacer? Sí, porque la generación que van haciendo ahora es la generación del segundo, la generación de lo instantáneo, la generación de lo momentáneo, de lo rápido, la que consume en un teléfono miles, cientos de ideas en minutos, en segundos. ¿Podrá esa generación pararse delante de una obra de arte a contemplarla por 10 minutos, por 25, por una hora? Entonces, cuando vemos esto nos damos cuenta de que el mundo evoluciona de una manera que a veces a nosotros como generación más acá nos resulta un poco como que chocante y un poco como que extraña. Entonces, nosotros ubicándonos en esta generación de 1960, yo nací en esa época, nací en esa época, mirando esta obra que se vendió en 15.000 euros, una obra que no se ve, habiendo estudiado el conceptualismo que lo estudiamos cuando vimos la historia del arte, aún así nos resulta chocante, pero es real.
pero está ahí. Es una manifestación de las tantas que el hombre ha querido dar para darle sentido a lo que está pasando, como respuesta a tantos eventos que ocurren, que se le van de la mano al hombre, como respuesta también a una forma de vida a la que el hombre se quiere imponer, se quiere anteponer, no quiere que exista, pero que está ahí, que permanece, que es parte de tu diario vivir. Entonces nada, no nos enredemos ahora en cómo es esto, qué voy a hacer, no, nada de eso, simplemente es una corriente artística que te muestra el concepto por sobre el objeto. Y sí, se vendió, es cierto y es real. Yo como chiste, analizando esto, digo, bueno, le está haciendo un honor al hombre invisible, decía yo, como chiste y con respeto de los conceptualistas. Porque el hombre invisible, recuerdo una película de las primeras que vi cuando fuimos a aquel cine, el cine central, allá en el Diezmero, en Cuba. Y el hombre invisible tenía sombrero, tenía espejuelo y un sobre todo grande que le llegaba hasta los tobillos. Tú no lo veías, pero estaba ahí. Pero el caso de este cuadro es que tú no lo ves por ninguna manera, pero está ahí. ¿Quién es ese yo soy? Puede ser cualquiera. Puede ser tú mismo. Tú puedes pensar que estás delante de tu propia estatua cuando estés puesto esa obra. Puedes pensar que estás delante de la estatua de Napoleón. Pero nada, el concepto prevalece por encima de la obra y eso existe. Es una corriente que hay que respetar desde el punto de vista artístico hablando, aunque podamos tener muchas ideas, realmente muchas ideas y muchos criterios de quienes lo hacen y de quienes lo compran. Bueno, mis hermanos, que les sirva esto de experiencia. Va a encontrarse tal vez un día con una lectura, una película, una exposición donde le diga, aquí usted está mirando la Torre Eiffel hecha de humo invisible, de espíritu, de energía y toda una disertación acerca de esa obra. Y entonces nada, por respeto al artista, usted sigue caminando. Y si lo quiere creer, lo cree. Y si no, no. O si no, se hace su propia idea de lo que está viendo. ¿Qué es una de las motivaciones que tiene o que se han arguido para que este arte sea creíble y reconocido? Nada, Dios les bendiga. Y nada de que para ver tengo que creer, ¿eh? O para creer tengo que ver, mejor dicho. Sino que el mundo gira y el mundo va adelante y el arte también tiene sus cosas. Nos vemos en el próximo video.